La lectura bíblica de nuestra reflexión esta tarde es en Lucas capítulo 12, versículos 31 al 21, el mismo pasaje que leímos el domingo pasado. Comenzamos leyendo alternadamente primero las mujeres. Uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y le diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Lucas 12, 13 al 21. Amén. Amén. La vida no depende de la abundancia de los bienes. Qué pensamiento más confrontador. Qué pensamiento más confrontador y qué pensamiento más difícil de digerir en medio de una cultura de consumo. ¿Qué de malo pudiera haber en que alguien reclame el derecho que le asiste en una herencia? ¿Cuál puede ser el problema en que alguien decida construir albergues, graneros o depósitos más grandes para guardar lo que ha acumulado y finalmente beneficiarse de ello por el resto de su vida? ¿Cuál es el problema? En realidad Jesús está poniendo en evidencia el complejo sistema de sentimientos y de pensamientos, criterios que predominan en un conflicto por herencia entre dos hermanos. Es una circunstancia difícil. Es una circunstancia en la cual ambos se sienten acreedores y dignos de derechos que les asisten según su propio criterio y esperan recibir el beneficio que reclaman. Eso pudiera ser un reclamo y una posición muy justificada y jurídicamente legítima y sustentada. El derecho de quien, siendo hijo, se presenta a la lectura de un testamento después de años de ausencia y desapego del padre muerto. Es la circunstancia de derecho también que asiste a aquel que ha trabajado y ha echado su vida en un empleo y finalmente es arrojado a la calle sin ningún beneficio al cabo de muchos años. También es una forma de demanda que representa el caso de un matrimonio que se rompe y ahora hay un proceso de divorcio en el que se están reclamando derechos obtenidos a lo largo de años. Incluso llega a asemejarse a un reclamo por pensión alimenticia después de la separación de los padres que comparten la paternidad. ¿No es acaso lo que la ley ha llegado a reconocer como un reclamo legítimo también de una concubina, incluso por encima del derecho de una esposa? Primero en tiempo, primero en derecho. En todos estos casos detrás habrá un complejo sistema de sentimientos, de criterios, de opiniones. En el pasaje de Lucas también, en la parábola,
que Jesús refiere está el caso de este hacendado. Trata de ilustrar la forma en que con superficialidad, con ligereza, juzgamos nuestro trayecto en la vida. Casi siempre estamos enfocados en nuestras capacidades para resolver, para adquirir, para acumular, para consumir y para prever lo necesario hacia un futuro que pudiera llegar a ser incierto en algún momento de nuestra vida y que hemos decidido acumular, prepararnos para sufrir lo mínimo nosotros y tal vez los que vienen después de nosotros. Sin embargo, en la manera en que nos ocupamos de esto, lo único en lo que parecemos estar invirtiendo nuestra vida es en ser ricos, en prosperar, en beneficiarnos, pero nunca pensamos en glorificar a Dios. Así que, ¿qué pasa con esto? ¿De qué manera podemos interpretar lo que está escrito en la palabra? ¿De qué manera podemos entender lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Qué significa ser rico para con Dios? ¿Cuáles son las implicaciones de esto, de lo que Jesús está hablándonos? Jesús dijo de manera enfática y directa algo que debió haber caído como un baño de agua helada sobre aquel que trajo el reclamo por la herencia. Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. ¿Qué es la avaricia, hermanos? Solemos definirla como una forma de avidez insaciable o descontrolada por adquirir y poseer, por acumular y hacernos. Casi siempre la percibimos solo y exclusivamente en función del dinero o de los bienes materiales. También por ello es que estamos generalmente de acuerdo en que la avaricia es un pecado. Los pecados capitales eran la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia. Se consideraban cada uno de ellos el padre de toda otra forma derivada de maldad. La avaricia estaba en tercer lugar. Sin embargo, no necesariamente es así. En cuanto a que la avaricia no solo tiene que ver con dinero y con bienes. Ahora bien, el origen real y más fundamental de toda forma de avaricia radica en nuestra angustia y temor por la pérdida y por el desamparo. Tememos quedar desprovistos, tenemos miedo de no tener lo suficiente, tenemos miedo de carecer, de estar privados. ¿De dónde proceden estas formas de permanente ansiedad en el corazón del hombre, de permanente angustia existencial? Paradójicamente, ninguna de estas formas de ansiedad asociadas con el comportamiento avaricioso tienen que ver con la fortuna o con el azar. Es decir, no es cuestión de buena o de mala suerte. En el más claro y puntual sentido bíblico, amados hermanos, nuestro temor a la pérdida, nuestro temor al desamparo son consecuencia trágica y dramática de nuestro estado espiritual caído y separado de Dios. Tenemos miedo. La razón por la que vivimos el desamparo y la razón por la que vivimos la pérdida es precisamente porque dimos la espalda a Dios. Decidimos prescindir de Dios. Determinamos en nuestro corazón prescindir del juicio de Dios.
vivir a nuestro propio peculio, por nuestros propios recursos. Determinamos bastarnos a nosotros mismos. Lo hicimos porque, seducidos por la arrogante hambre de autosuficiencia que sembró en nosotros la serpiente, fuimos conducidos a considerar que seríamos capaces de abastecernos a nosotros mismos, protegernos a nosotros mismos, resguardarnos a nosotros mismos, ampararnos a nosotros mismos, proveernos a nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos sin necesidad de Dios. Eso se resume en vivir sin Dios, separados del Creador y sustentador de todo lo creado. El Padre y generador de todo lo bueno, Dios, es la fuente de toda bendición. Así que una vez desgarrados de la presencia de Dios, nos enfrentamos a la realidad sin el Creador. Nada de eso que sentimos es real, porque fuimos creados para vivir en un vínculo de gratuita bendición y privilegiada dependencia del Dios que nos creó, del Dios que nos amó, del Dios que nos hizo para vivir en comunión con nosotros. Entonces la avaricia se desarrolla en nosotros como el anhelo natural y sano por adquirir certidumbre, suficiente certidumbre, bastante certidumbre, tanta como la que se requiere para no vivir peregrinando de un sitio a otro de manera nómada en busca de lo que necesitamos y parece ser seguro para nosotros. Finalmente eso nos trastorna, nos vuelve seres codiciosos, insaciables, permanentemente insatisfechos, llenos de egoísmos, incapaces de pensar en el bien ajeno y solo ocupados de nuestro propio bien. Esa arrogante hambre de autosuficiencia y autosatisfacción prevalece en nosotros. Está metida en nuestra alma, está siendo parte de nuestro ser todo el tiempo, está en nuestro ADN humano, en nuestra identidad como seres humanos, caídos y separados de Dios. Por eso es que a lo largo de nuestra vida la búsqueda parece nunca terminar. Por el contrario, todo indica que la búsqueda se torna ansiosa, angustiante y desesperada, se intensifica llevándonos a estados críticos y agónicos que revelan que nuestro estado interior insaciable y completamente lleno de vacío, debido a nuestro estado de separación de Dios, está llegando al extremo, nos empuja y es la fuente y causa de que toda pérdida se dimensione, se magnifique. Hemos caído de todo estado de gracia, hemos perdido todo bien, hemos dejado ir, hemos visto partir de nosotros todo privilegio y toda bendición. Esto es lo que la Biblia llama maldición. Es un estado de condenación. Así que lo que hacemos en el interés de sustituir la devastadora pérdida y compensar el vacío que queda es desarrollar formas de apego, cada vez más apego subyugante, cada vez más apego subyugante y posesivo, cada vez más dominante, apego cada vez más absorbente que deriva finalmente en idolatría, que no es otra cosa más que esclavitud espiritual. Nuestra conciencia está vendida, pensando que no podemos vivir sin todo aquello que anhelamos, deseamos, codiciamos, todo aquello que podemos adquirir, que podemos poseer y que deseamos tener. La mayoría de nosotros ni siquiera advierte cuando cae en este tipo de inclinaciones que lo atan de manera sigilosa, de manera seductora, envolvente a las cosas que anhelamos tener. Las decisiones recurrentes que tomamos
los mismos patrones de personas y caracteres con los que preferimos estar en compañía y vincularnos, asociarnos. Los ambientes en los que somos más felices y dichosos, en los que nos divertimos más. Las comidas que nos gratifican. El lenguaje y las expresiones que nos dan satisfacción interior y seguridad al decirlas. El oficio o la profesión que elegimos en donde nos sentimos seguros, aptos, capaces. Las personas o la persona a la que escogemos para compartir nuestra vida. Absolutamente todo puede finalmente convertirse y sin cuidado terminará convirtiéndose en una forma de apego y pertenencia que serán tóxicos, insanos y esclavizantes en algún momento y derivarán finalmente en un patrón idolátrico, dominante, absorbente, posesivo, que nos aleja cada vez más y más de Dios. Así que la avaricia no solo tiene que ver con dinero. La avaricia no solamente tiene que ver con bienes materiales. Hay un comportamiento avaricioso, hay un móvil avaricioso en cada cosa que anhelamos poseer, en cada comportamiento que desarrollamos cuando nos relacionamos a las personas de quienes nos adueñamos. ¿Cuánto tiempo dedicas a tu trabajo? ¿Cuánto tiempo pasas chateando o en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasas viendo cómo las series de televisión transcurren frente a tus ojos o las películas en las plataformas de entretenimiento? Más aún, ¿cuánto tiempo dedicas solo a seleccionar lo que verás en la televisión? Es posible que has dedicado horas solamente transcurriendo canal tras canal para ver qué cosa finalmente te detendrás a ver. No te sacias de los 80, de los 90, de los 120, de los 350 o de los 450 o de los 2000 canales que tienes frente a ti. No tienes tiempo para verlos todos. Algunos ni siquiera jamás los sintonizarás y morirás. Comparativamente hablando, ¿cuánto tiempo estás destinando para tu conversación familiar? Tus momentos de comunicar certidumbre afectiva a los que amas o dices amar. ¿Cuánto tiempo para cultivar la reconciliación, la paz, el diálogo, la comunicación sana, restaurada? ¿Cuánto tiempo ocupas intencionalmente en orar o en leer tu Biblia, en edificarte al lado de otros, en comunión con otros o en compartir lo que has aprendido en la palabra con otros? ¿Cuánto equilibrio puedes advertir en esto? La palabra de Dios dice, hay un mal que he visto en esta vida y que abunda entre los hombres. A algunos Dios les da abundancia, riqueza y honores y no les falta nada que pudieran desear. Pero es a otros a quienes les concede disfrutar de todo ello. Esto es absurdo y un mal terrible. Mucho trabaja el hombre para comer, pero nunca se sacia. Vale más lo visible que lo imaginario. Y también esto es absurdo. Es correr tras el viento. Eclesiastés 6. Dice aún más la palabra de Dios. Tesoros mal adquiridos no aprovechan, mas la justicia libra de la muerte. El Señor no permitirá que el justo padezca hambre, pero rechazará la avidez de los impíos. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios capítulo 10. Cada vez estamos culturalmente
más determinados e incluso podemos decir que programados para comportarnos, para desenvolvernos como consumidores, enfática y enfocadamente y predominantemente consumidores y adquisidores de bienes y de servicios. Más aún, de todo cuanto pueda ser adquirido y poseerse. Así que todo cuanto podemos adquirir y poseer, incluyendo a las personas, está determinado y diseñado para convertirse paulatinamente en indispensable para nosotros. Y en esto es en lo que hay idolatría. Analicemos la creciente tendencia, analicemos esta corriente tan fuerte, creciente, a adquirir mascotas. ¿Quién no quiere tener una mascota? Una forma de afecto que es dominado por mí, poseído por mí. Algo que me pertenece absolutamente sin condición alguno. No es algo gratuito porque tengo que pagar, y mucho es posible que alguien está pagando más por lo que le cuesta cuidar a su perro que criar a un hijo. Es posible que algunos padres han sido demandados por una pensión alimenticia y están invirtiendo más en lo que mensualmente gastan porque su perro esté bien alimentado que en lo que le dan a su hijo para que coma cada mes. Piensa en que tal vez creciste con un molcajete en tu niñez. Viste a tu abuela y viste a tu madre preparar en ella las mejores salsas, pero ahora no puedes deshacerte de un procesador de alimentos y, sin embargo, tus ojos ya están puestos en uno más sofisticado, uno más completo, automatizado. El día que recibes las llaves de una casa que finalmente puedes llamar mi casa, aunque pasarás los próximos 30 años pagándola, justo tan pronto has entrado, comienzas a pensar, ya nada más me falta esto y aquello y más aquello, y comienzas a imaginar las cosas que te harían feliz si las tuvieras, pero que aún no las tienes porque lo que ya tienes, lo que finalmente lograste, no termina de llenarte. La avaricia es considerada por el apóstol Pablo una forma de idolatría con toda puntualidad y claridad. No es solo el sentido de querer dormir acostado en un colchón lleno de billetes. Esa es la idea caricaturizada, coloquial, que todos nos imaginamos al hablar de esto. Justo ahora está viniendo a mi mente Rico MacPato, aquel tío multimillonario que tenía un cerro de billetes guardados en una bóveda que tenía construida en una montaña y nadaba en ellos. Pero no es solo eso. Hay una semilla de avaricia en cada forma de apego a la que no estamos dispuestos a renunciar. La hay en todo aquel tipo de anhelo y meta que no estamos dispuestos a rendir a la voluntad de Dios. Lo hay en todo aquello que amamos y preferimos más y por encima de Dios. Todo aquello que estamos dispuestos a colocar en el lugar que le corresponde única y exclusivamente a Dios. La palabra de Dios dice en la boca de Jesús, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de dentro y contaminan a la persona.
Mateo capítulo 7. En el Salmo 127 se nos dice clara y enfáticamente, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan con afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Salmo 127. Amados hermanos, ser cristiano, ser un hijo de Dios, no está en ninguna manera reñido o en contra de buscar el bienestar. Quiero dejar esto muy claro y por favor escúchenlo más de una vez. Ser cristiano y ser un hijo de Dios no está reñido en ninguna manera o en contra de buscar el bienestar o en contra del anhelo por prosperidad. No. Así que el conformismo, el ocio, la vagancia, la irresponsabilidad y la mediocridad no agradan ni honran a Dios en ninguna manera. Pero hay una diferencia enorme, hay una diferencia abismal entre eso y la avaricia e idolatría que nos llevan a vivir para y única exclusivamente obtener lo que finalmente, cuando lo tenemos, no termina de comunicarnos suficiente certidumbre. Porque lo único que realmente puede dárnosla es Dios. Su fidelidad, su gracia, su misericordia, su providencia y no aquello que podemos comprar o adquirir por nuestros propios medios. No fuimos creados por Dios para prosperar, ni para ser permanentemente productivos o para generar riqueza y bienestar, buscando asegurárnoslo por el resto de nuestras vidas o para quienes nos sucedan, hijos o nietos y bisnietos. No hay nada de malo en poseer. No hay nada condenado bíblicamente en prosperar o en tener bienestar o anhelar ambas cosas. Lo que no agrada ni honra a Dios y lo que no trae de ninguna manera gozo y paz a nuestras vidas y a los que amamos, es que más allá del anhelo y el esfuerzo, vivamos solo para eso, vivamos exclusivamente para eso. Sin embargo, eso es lo que nos sucede cuando entramos en la carrera desesperada por obtenerlo, aún a costa de nuestra salud, de nuestra paz y de nuestro reposo en la gracia y en la fidelidad de Dios. La palabra de Dios nos dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. Hebreos capítulo 13. Así que el propósito de Dios para sus hijos es que abandonemos un tipo de vida esclavizante por la ansiedad, esclavizada por la incertidumbre, poseída por la angustia. Y todas estas son características de lo que significa vivir para lo que anhelamos poseer y no vivir para Dios. El propósito de Dios para sus hijos es que vivamos para Él, que gocemos de su comunión y que experimentemos su amor en todo lo que necesitamos. Dios en su trato de amor nos conducirá perseverantemente a vivir procesos que nos permitan adquirir, desarrollar y consolidar una forma de total y completa dependencia de su generosa providencia.
de su soberana fidelidad y de su sobreabundante gracia. Y esto es lo que nos permitirá vivir quieta y reposadamente. No vivimos por nuestras propias fuerzas. Nadie tendrá la victoria por sus propias fuerzas. Es Dios quien nos da la victoria. Afirmemos, amados hermanos, en este año que estamos comenzando, afirmemos con nuestra manera de vivir que hemos confiado en un Dios misericordioso y bueno, sin temor. No vivamos solo para generar, producir, poseer, adquirir, disfrutar y prosperar. Vivamos para la gloria de Dios mientras nos ocupamos productivamente. Vivamos por su providencia y por su gracia con paz y con gozo, descansando en su perseverante fidelidad. Porque la misericordia de Dios permanece para siempre. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Grande es su fidelidad.